Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar del tópico de que China copia a las empresas extranjeras y les roba información. De hecho, pocos días antes de que decidiésemos hacer este vídeo y en plena escalada de tensiones por la guerra comercial, la cadena estadounidense Fox Business emitió un debate entre la presentadora Trish Regan de la propia Fox y Liu Xin del canal estatal China Global Television Network. Y en este debate, que fue seguido con mucha atención en China, Trish Regan acusó directamente a China de robar la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses. La respuesta de Liu Xin fue que no es justo generalizar y que esas acusaciones contra todos los chinos no ayudan a superar este conflicto. Es cierto, pero aunque las formas no sean correctas, yo tengo que admitir que algo de verdad sí hay en esas acusaciones. Porque en China me he cruzado con marcas, productos y empresas que son una burda copia de otras más famosas. Y en algunos casos son tan descaradas o están tan mal hechas que uno no sabe si reírse a carcajadas o echarse a llorar. Ahora bien, también tengo que admitir que cada vez me cuesta más encontrarme con casos tan llamativos, porque de hecho la justicia china tiene mecanismos para combatir este tipo de infracciones. Es más, según el Ministerio de Comercio de China, el 80% de las demandas de las empresas extranjeras contra empresas chinas acaban dando razón a las primeras. Y el gobierno ya ha anunciado que va a seguir mejorando la protección legal para este tipo de casos. Además, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, China es el país que más patentes registra en el mundo, con el doble de registros que los Estados Unidos y cuatruplicando al tercero en la lista, Japón. Así que en principio este es un país muy interesado en que se respeten esos derechos. Les he dicho a los chavales que nos pueden seguir, pero por favor con la voz un poco más baja, ¿eh? Que si no, no hay manera de trabajar, pero ya veis qué caso nos hacen, ¿eh? Pero al mismo tiempo todos sabemos que China es un país famoso por las falsificaciones de productos que pretenden hacerse pasar por los originales, sobre todo en el sector del lujo. No obstante, a mí esto no me parece tan grave, porque estas falsificaciones también han funcionado como una forma de publicidad y ha hecho que hoy en día los chinos sean uno de los principales consumidores de productos lujosos a nivel mundial. Además, no hay que olvidarse de que las copias chinas de marcas de lujo de gama alta están en buena parte dirigidas al mercado extranjero. O sea, es cierto que la mayoría de ellas se producen en China, pero esto hasta cierto punto es lógico porque China es la fábrica del mundo. Es más, yo al poco de llegar a China conocí a un señor que vendía copias de calzoncillos Calvin Klein a España y que me quería contratar para atender a los clientes. O sea, los clientes hacían el pedido a través de una página web en chispañol, en un chino mal traducido al español, y luego recibían el producto a través de envíos por correo. Pero a veces no se entendían muy bien y por eso buscaban a un hispanohablante para que mediase. Y la verdad es que me prometieron una buena paga considerando las pocas horas que tenía que meter y que podía trabajar desde casa. Pero al final decidí que era mejor no tener problemas con la justicia y lo dejé, que la vida ya es bastante complicada de por sí como para encima acabar condenado por contrabando de calzoncillos falsos. Pero la cosa puede ir más allá, porque como ya os enseñamos hace un tiempo, en China se han llegado a copiar muchos monumentos e incluso calles enteras de otros países. Sí, muy cerca de aquí, en Hangzhou, tenemos una réplica de París, pero esto no supone una apropiación de propiedad intelectual, sino que en mi opinión más bien manifiesta la apertura de China y también cierta crisis de identidad en su camino hacia la modernización. Ahora bien, ya que hemos mencionado al París de China, que muchos asociaron al fenómeno de las ciudades fantasma, conviene explicar que cuando se construye vivienda en China generalmente también se levantan áreas comerciales. Y no es nada raro que estas áreas comerciales sean decoradas con nombres o imágenes de famosas marcas extranjeras que a veces muestran errores bastante vistosos. Pero esto no quiere decir que sean tiendas falsas o de falsificaciones como han llegado a creer muchos visitantes extranjeros. Simplemente es un decorado para que la zona no parezca tan sosa y para que la gente se anime a poner negocios. Bueno, nos ha empezado a llover, así que a partir de ahora veréis a Lele con el paraguas. Pero a nosotros no nos para nada, ni la lluvia, ni la nieve, ni los niños, ni... Y luego está el llamado Copy to China, una etiqueta que se aplica a los casos de empresas de internet cuyo modelo ha sido copiado en China. Sí, y de esto ya se han reído en series estadounidenses como Silicon Valley, que también es muy popular aquí. Como ya os hemos explicado en otras ocasiones, esto ha sido favorecido por el bloqueo de China contra empresas como Google, Facebook, Twitter y otros gigantes occidentales. Pero la verdad es que algunas copias chinas como WeChat han llegado a superar a los servicios que supuestamente imitaban. Y eso no lo digo yo, sino muchos usuarios y expertos en la materia dentro y fuera de China.
De hecho, aunque muchos se empeñan en reducir a China a una fábrica de copias, como ya ocurrió con Japón en el pasado, lo cierto es que ya hace un tiempo que China está innovando en unos cuantos sectores. Y una buena prueba de ello es la tecnología 5G de Huawei, de la que también hablaron en el debate de la televisión estadounidense que hemos mencionado al comienzo del vídeo. Durante ese debate, Trish Regan preguntó a Liu Xin si sería posible que las empresas de Estados Unidos accediesen a la tecnología de Huawei, y con esta pregunta hizo referencia a la transferencia forzada de tecnología de la que se acusa a China. Pues bien, nosotros ya explicamos que la estrategia de desarrollo de China ha consistido en obligar a las empresas extranjeras que querían producir y vender sus productos en el país a asociarse con empresas locales. Y uno de los objetivos de este modelo era permitir que las empresas chinas pudiesen aprender de sus socias extranjeras y así generar un tejido industrial nacional. Sé que a muchos os han convencido de que esto es injusto, pero es más justo permitir que las empresas de los países desarrollados entren en los países en vías de desarrollo y se apoderen de su mercado sin tener que preocuparse por la competencia local. O sea, es obvio que las empresas tecnológicas de Estados Unidos o de Europa jugaban con ventaja por la cantidad de años de desarrollo que acumulaban. Y por eso el gobierno chino decidió forzar el acceso a su tecnología por parte de las empresas chinas a las que se asociaron. Pero siempre tenían la opción de irse a otro país si no les gustaban las condiciones. Y aun y todo, muchísimas empresas occidentales decidieron seguir viniendo a China durante años y décadas porque pese a todo sabían que había muchas posibilidades de hacerse de oro. Sea como sea, si los países en vías de desarrollo no pueden acceder a los conocimientos tecnológicos de los países avanzados, al final el resultado es que las diferencias entre los ricos y pobres aumentan a nivel global, y los segundos se encuentran con cada vez más problemas para salir de sus deudas porque no pueden fabricar los famosos productos con un alto valor añadido, entre otros. Pero China es uno de los pocos países que ha conseguido salir de la categoría de tercermundista y convertirse en toda una potencia industrial y tecnológica de primer orden. Y esto, desde mi punto de vista, habría sido totalmente imposible sin el modelo que acabamos de explicar. Pero China también ha recibido muchas acusaciones de espionaje para robar información de países como Estados Unidos. Sí, hoy en día cualquier país desarrollado que quiera seguir creciendo económicamente tiene que invertir un montón de dinero en investigación y desarrollo, ya que ello tiene un impacto crucial en el avance tecnológico y en la creación de empresas más eficientes, más productivas y más competitivas. Pero obviamente siempre existe la posibilidad de que los resultados de esas investigaciones acaben en manos de otros países como la propia China a través de diferentes vías. Y a lo mejor algunos os hablarán de esto como si se tratase de una película de espías al estilo de Hollywood, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos quienes hacen estos trabajos no son agentes secretos, sino simples estudiantes o investigadores que además no cometen ninguna ilegalidad. O sea, imaginaos un estudiante chino que saca muy buenas notas, que de esos hay muchos en este país, y le dan una beca para estudiar en un centro de investigación tecnológica de los Estados Unidos. Entonces él va y completa su investigación, que resulta que tiene un gran impacto dentro de esa área. Pues bien, hasta hace poco los Estados Unidos se han beneficiado mucho de esta fuga de cerebros de China, y lo recibían con los brazos abiertos porque algunos de ellos producían grandes avances y además se quedaban a vivir allí, con lo que podían seguir contribuyendo al país durante muchos años. Pero en los últimos años cada vez más estudiantes chinos están decidiendo volver a China tras completar sus estudios o sus investigaciones en el extranjero, porque sus perspectivas y condiciones en el gigante asiático están mejorando mucho, pues en lugar de darles una oferta mejor, lo que ha hecho la administración de Trump es señalarlos como poco menos que unos espías a sueldo de China y amenazarlos con mandarlos de vuelta a casa o restringir su llegada a los Estados Unidos. Por otra parte, los Estados Unidos también han denunciado ciberataques cometidos por hackers a servicio del gobierno chino, pero no sé si ellos son los más adecuados para señalar a los demás. Sí, los Estados Unidos han acusado muchas veces a China de robar información muy valiosa a través de este tipo de ataques. Pero hace poco en algunos medios como el New York Times se informaba de cómo el código supuestamente utilizado por los chinos procede del malware desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para ciberataques como el llevado a cabo contra el programa nuclear de Irán. Pero bueno, volvamos a la cuestión del principio, la de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Hoy en día China tiene fama de copiona, pero durante muchos siglos ella fue la copiada. Y nos han repetido 1000 veces que le debemos el desarrollo de productos revolucionarios como la pólvora, la imprenta, la brújula o la seda.
Por no hablar de la influencia que tuvo el sistema burocrático chino en la modernización de los países occidentales. Pero hoy en día nos parecería absurdo que China nos exigiese una compensación por haber explotado estos bienes y sistemas, ¿verdad? Y esto es porque en el fondo entendemos que la información tiende a convertirse en un bien de dominio público. Es decir, es legítimo que quien la descubra antes se beneficie de ella y que incluso impida que otros se apropien de su esfuerzo. Pero, por ejemplo, muchos no ven tan claro que los sucesores del descubridor o inventor sigan beneficiándose de esos privilegios, o que esos derechos puedan pasar de un propietario a otro mucho tiempo después de la muerte de su creador. Y en el ámbito de la salud también hay quienes piensan que los avances médicos deberían servir al bienestar de todos y no al beneficio económico de unos pocos. De hecho, una de las películas chinas más famosas de los últimos años habla justo de eso. Sí, esta película trata sobre el caso real de un fármaco suizo para la leucemia que tenía un precio desorbitado en China y de cómo se empezó a hacer contrabando con su versión genérica desde la India porque su venta estaba prohibida en China por las leyes de propiedad intelectual. Así pues, ¿qué ocurre cuando los derechos de propiedad intelectual están por delante de otros derechos más básicos como la asistencia médica? Y si las empresas de los países en desarrollo no pueden copiar a las de los países desarrollados para intentar alcanzar su nivel, aunque sea al cabo de muchos años, ¿cómo es posible que llegue a haber una competencia justa? Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, cuidado con el paso, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, a nosotros nos han dicho en más de una ocasión que somos la versión china de Nekojita Blog, un famoso canal de YouTube de un matrimonio entre un español y una japonesa. Y bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestro propio estilo, pero es verdad que nos parecemos en algunas cosas. Los dos trabajamos en pareja, los dos intentamos mostrar la sociedad y la cultura de un país muy lejano de Asia, y los dos damos bastante importancia a salir a la calle y cuidar la calidad visual. Y tenemos que decir que a nosotros no nos ofende en absoluto si alguien nos dice que somos una copia de ellos, porque a fin de cuentas es una forma de compararnos con alguien que tiene mucha más experiencia y al que le va mucho mejor que a nosotros, de momento.